¿Y crees eso de que al inicio se tiene que hacer mucha más inversión que el retorno que vas a recibir cuando estás en expansión? Entiendes cómo funciona este mercado, entiendes cómo tu producto se puede adaptar a este mercado, a qué segmento de mercado se va a adaptar y cómo de grande es esto, ¿no? Y a partir de aquí hay que empezar a desarrollar pues, toda esa estrategia. Que la gente tiene un poco la percepción de que los contratos, una vez firmados, se acaba la venta, ¿no? Y realmente casi te diría que ahí empieza todo. Hace años el life coaching era 1 a 1, o sea, la gente nos metíamos en una salita y le hacías coaching o te hacían coaching en una sala a una persona y eran 2 horas. Es que ahora un manager puede estar en su silla con cinco perfiles de ventas y escuchar uno que está llamando ahora, cuando el otro cuelga entra en la otra llamada, cuando el otro cuelga entra en la otra llamada y en 2 horas has hecho coaching a 5 personas. Los salarios son visibles de todos los empleados para todos los empleados, o sea, yo sé lo que cobra el director general, el director de marketing, el SDR en Francia, en Alemania y en cualquier sitio. Entonces, las cartas están encima de la mesa. Bienvenidos al podcast de Ringover, un espacio donde conversamos con líderes expertos de esos temas que están revolucionando la industria. En el día de hoy hablaremos sobre esas estrategias de cómo abrir y expandir un nuevo mercado. Para eso tenemos un invitado muy especial, un líder en ventas, emprendedor y actualmente Country Manager de Iberia para Luca, un software muy potente en lo que es la gestión de recursos humanos. Mi nombre es Male y le quiero dar la bienvenida a Miguel. Mucho gusto, Miguel. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, ¿vosotros? Muy bien. Un gusto tenerte aquí. Gracias. Muy buena presentación, ¿no? Me pones como un líder en ventas. Vamos a verlo, vamos a verlo. Yo sí creo que lo eres. Muy bien. ¿Podrías contarnos un poco sobre ti? Que introduzcas un poco a Luca. Venga. Bueno, yo soy una persona con un background de ventas ya desde hace varios años, porque empezamos en consultoría de selección allá en 2008. Y he desarrollado pues, casi toda mi trayectoria en la parte de ventas. En los últimos años ha sido una posición, yo creo que a partir de mi experiencia, como tú decías, ¿no? Emprendiendo, teniendo un scope un poco más abierto como country manager en Luca, en este caso para los mercados de Iberia. Bien, pues Luca, ¿no? Luca es un software de gestión para recursos humanos y un poco nuestra misión en Luca para el mercado español básicamente es intentar hacer que las experiencias de los empleados sean estupendas en todas las empresas, ¿no? Y es un proyecto muy bonito porque al final puedes tener un buen impacto, no solo sobre tus equipos, sino también sobre los equipos de otras empresas. Así que... ¿Y cómo llegaste a tu rol como country manager en Luca? Viendo que tienes una larga experiencia en desarrollo, vi que emprendiste, que estuviste en diferentes empresas e industrias. ¿Cómo llegaste a este rol? Pues la verdad es que Luca fue un referral de un antiguo compañero con el que había trabajado en mi experiencia anterior y yo estaba en una situación en la que estaba en búsqueda de nuevos proyectos y me pareció un proyecto súper interesante. Abrir un nuevo mercado de una empresa que está consolidada en el mercado francés y en un mercado pues, que tiene una fuerte competencia y especialmente en España con players que lo están haciendo muy bien y que son bastante fuertes. Entonces, el reto sonó sexy y me animé. ¿Entraste directamente como country manager? Para Luca sí, estaban buscando una figura que entendiera bien el go-to-market para el mercado español y además en mi caso entré en un equipo que ya estaba formado, no tuvimos que empezarlo de cero, sino que el mercado ya llevaba un par de años arrancando. Y también cuéntanos un poco esa experiencia anterior que tuviste como cofundador. Fue en 2017, si no estoy mal, se llamaba Gym for Less. Correcto. ¿Qué aprendizaje de esta etapa que tuviste como cofundador aplicas ahora? Sí. ¿Cómo llegaste a ser de cofundador de una empresa a country manager? Pues Gym for Less, que después yo creo que ha sido más conocida, ¿no? Con la adquisición de Sodexo como Enjoy, y que ahora forma parte de Wellhub, o sea que fue una experiencia muy bonita. Prácticamente 5 años. ¿Qué te podría decir de Gym for Less? Hombre, pues, o más que de Gym for Less, de emprender, ¿no? Es jodido, emprender es jodido, porque yo creo que, y más ahora, ¿no? Que tenemos mucho acceso a mucha información, a muchos vídeos, muchos podcasts sobre emprendimiento, vemos emprendedores de mucho éxito.
y tenemos muchos casos y cadenas en España y eso es súper bueno, pero quizás eso es como la punta del iceberg, ¿no? Hay mucho sufrimiento detrás, yo creo que te tiene que gustar y tiene que ser tu pasión. Nosotros lo disfrutamos y yo me llevo un poco como el takeaway de que fuimos capaces de cambiar una industria, ¿no? La gente no estaba muy acostumbrada a tener... Siento que fue innovador exactamente, para su entonces, exactamente. de 2017, creo Sí. que en esa época no había nada. Empezaba, Ok. ¿no? Pero yo creo que fuimos cambiamos un poco el status quo de cómo la gente va a los gimnasios, de cómo las empresas identifican que el bienestar es algo importante para los empleados. A las primeras reuniones, cuando íbamos, es que destinar presupuestos para el bienestar de los empleados era algo raro, ¿no? Y poco a poco, pues oye, hubo adopción y empresas que cada vez veían que podían aportar valor a sus empleados a través de este tipo de perks y joder, fue un proyecto muy bonito. Y ver que ahora, hoy en día, pues el proyecto con otro nombre, con otra empresa y con otros líderes, pues sigue arrancando, ostras, me saca esta sonrisa, ¿no? Es súper interesante, Sí. de verdad que estuve leyendo un poco y wow, innovador para esa época también siento. Correcto. Y con respecto a esos cambios de industrias también que tuviste, ¿ya habías trabajado antes en la industria SaaS o fue algo nuevo para ti este cambio? Previamente a Lucas sí, había estado como Head of Sales primero y después Country Manager en Amenities, que es otro software de gestión, en este caso más para el sector hotelero y para empresas quizás un poco más, o hoteles un poco más pequeñitos, y esta fue mi primera experiencia y la verdad es que es un mundo chulo, porque al final estás dentro del mundo tecnológico, ves que a través de la tecnología puedes hacer la vida más fácil a otras personas. La verdad es que es un mundo súper atractivo, me gusta mucho. ¿Y cómo Luca decidió entrar al mercado ibérico? ¿Cómo fue ese contexto para llegar hasta acá? Pues yo no estaba, pero por lo que tengo entendido, esto pasó hace como 3 años. Ellos vieron que el mercado del software de gestión de recursos humanos en Europa estaba creciendo mucho, estaban apareciendo players muy importantes y decidieron que había una oportunidad no solo en el mercado francés, donde llevaban ya 20 y pico años, sino oye, pues poder utilizar ese know-how y esa experiencia para poder ayudar a empresas de otros mercados, ¿no? Una empresa muy francesa que yo creo que los primeros años les costó un poco adaptarse, porque creo que es muy importante saber adaptar tu producto a los mercados en los que estás entrando, pero que poco a poco pues, oye, ha sabido entender muy bien cómo aportar valor y bueno, y ahora pues, nos encontramos con un mercado que tiene un crecimiento muy bueno año tras año y que tenemos muy buenas expectativas. ¿Y proyecciones para otros mercados? ¿Tienen alguno en mente? Sí, ahora mismo Luca está presente en Suiza, Alemania, España y Francia, de donde nació, y sí, tenemos idea de seguir creciendo en otros mercados. Seguramente este año abriremos otro mercado, y la idea sí es, nuestro sueño, o nos gustaría mucho ser ese player europeo, ¿no? Exacto, de referencia en Europa, ¿no? Y con respecto a esa estrategia de crecimiento, si para algunos están en esa misma etapa que ustedes están, que están en expansión, que están buscando nuevos mercados, ¿cómo ustedes definieron esa estrategia de crecimiento de Luca que les pueda servir a los demás que nos puedan estar escuchando? Algunos tips, algunas herramientas. Creo que es muy importante el momento de entender muy bien el mercado antes de aterrizar con equipo y empezar a dejarte recursos de personas, marketing, etc., ¿no? Core, entiendes cómo funciona este mercado, entiendes cómo tu producto se puede adaptar a este mercado, a qué segmento de mercado se va a adaptar y cómo de grande es esto, ¿no? Y a partir de aquí hay que empezar a desarrollar pues, toda esa estrategia. Y sobre todo saber que, bueno, pues que es ensayo y error. Entonces yo te diría que lo primero es entenderlo mucho, y yo soy partidario de no ser solo teóricamente entender los mercados, sino de ponerte en las trincheras y empezar a hablar con clientes, ver cuáles son sus problemas, presentarles lo que tienes encima de la mesa, ver qué les gusta, qué no les gusta y empezar a recolectar un poco esos insights y ser muy abierto de mente a nivel de empresa para que de estos insights que puedas llevar a la empresa se puedan ir traduciendo en pequeñas evoluciones que se adapten a tu mercado. Y con respecto a desafíos que hayan tenido, ¿cómo lo han enfrentado? ¿Qué han hecho para superarlos? Si podías decirme un poco, Sí. María, creo que estos desafíos han sido tal y tal, y hemos hecho esto y eso.
Pues en el caso de Luca, yo creo que nos hemos encontrado con un player muy importante, muy conocido aquí en España, que tiene una imagen de marca muy potente, y en una industria, España concretamente, que es muy de servicios, donde quizás el producto de Luca no estaba 100% adaptado, ¿no? Y al principio pues eso genera mucha frustración, sobre todo cuando tienes equipos de ventas que ven que su trabajo no convierte, ¿no? Y muchas veces necesitas esa droga, ¿no? De ver que tengo unas llamadas, tengo unas demostraciones, esas demostraciones al final acaban convirtiendo a clientes, ¿no? Cuando tienes conversiones muy bajitas, el coste de marketing está disparado, es como que la máquina no acaba de funcionar y no acabas de entender muy bien por qué, ¿no? Y creo que tienes que darte un poquito de tiempo y entender si tu producto sirve para todo el mercado o si lo que nosotros detectamos es, oye, pues mira, a las empresas que son muy pequeñitas no somos capaces de aportarles valor. A las empresas más medianas, pues parece que aquí sí que somos capaces de, oye, pues entre 100 y 500 empleados, pues ven que Luca es una solución que les aporta mucho valor, que además tiene un background que le hace una solución muy robusta, que no falla, porque estás hablando de que estás implementando un software en un departamento de recursos humanos que es el 30% del coste de una Pioneer. O sea que al final cagarla aquí es bestia. Entonces necesitas una solución pues, que te dé esta confianza, ¿no? Claro. Y para eso teníamos que encontrar dónde nosotros podemos hacerlo bien. ¿Y crees eso de que al inicio se tiene que hacer mucha más inversión que el retorno que vas a recibir cuando estás en expansión? ¿O crees que se puede expandir sin invertir tanto? Buena pregunta. Yo te diría, en cuanto a equipo, creo que tienes que hacer una apuesta y sabes que el retorno no te va a llegar mañana. Y soy partidario un poco de que las empresas tengan una visión a largo plazo de las cosas, ¿no? Y eso va un poco en contra de lo que pasa hoy en día, ¿no? Que cada vez somos más cortoplacistas, queremos la inmediatez, el resultado ahora, y eso yo creo que desvirtúa un poco un pilar muy importante de las empresas, que es la atractividad y la unidad, ¿no? A largo plazo. Cuando los empleados ven que solo importa lo que haces hoy o lo que haces mañana, y si no llegas mañana la situación se pone crítica, dificulta un poco que haya un equipo a largo plazo, que es lo que yo creo que al final funciona, ¿no? Y tú como country manager, justo hablando de equipos, ¿cómo te organizas? ¿Tu equipo me puedes contar cada día qué hace? ¿En qué etapas está definido su ciclo de ventas? ¿Cómo llegan a el usuario final, el cliente ideal que ustedes quieren tener en Luca? A ver, nosotros trabajamos mucho una estrategia de mediatización y contenidos bastante fuerte para llegar en este caso, a recursos humanos, y es verdad que el tipo de cliente que nos llega o sea, hacemos mucho inbound, tenemos también la parte de outbound, y estamos divididos pues SDRs, account executives, y luego toda la parte de implementación, que al final es muy importante y me gusta mucho incluirla dentro de ese proceso de venta, porque la gente tiene un poco la percepción de que los contratos, una vez firmados, se acaba la venta, ¿no? Y realmente casi te diría que ahí empieza todo, ¿no? Porque ahí es donde, vale, todo lo que te he dicho, ya llega el momento de demostrarte que efectivamente esto es lo que te va a pasar, ¿no? Y entonces lo que hacemos es pues, una captación inicial a través de inbound outbound en el equipo de SDRs, con executives que se encargan de entender bien las necesidades y mostrarle cómo la herramienta puede ser una buena solución para ellos, y luego el equipo de implementación que se encarga de pues, customizarlo todo para que esté a medida en este caso para el cliente. ¿Y tú eres el encargado de establecer los objetivos comerciales de tu equipo o te llega desde una dirección superior a ti? Los establecemos juntos. Creo que hay dos maneras, ¿no? De arriba hacia abajo, oye, pues qué potencial tiene o cómo la empresa quiere que se desarrolle Luca en España, y después también tienen que entender, oye, qué recursos tiene España para poderte dar ese resultado, ¿no? Y de alguna manera pues lo ponemos en común y tomamos una decisión conjunta. Si tú me pides que te facture 30 millones de euros con 10 empleados, pues a lo mejor no te lo puedo hacer. Entonces, aquí la conversación será, vale, te puedo llegar a esto, pero entonces tengo otras necesidades de contratación, ¿no? Entonces, entendiendo un poco qué recursos tenemos y dónde queremos llegar, encontramos este punto de acuerdo. Y sobre eso bajamos todo a los diferentes individuos para que tengan muy claro cuáles son sus metas, ¿no? Que es una de las principales ventajas para un perfil de ventas, el tener claro, oye, dónde tengo que llegar, ¿no? O cuáles son mis objetivos, ¿no?
Y para ti lo ideal, por ejemplo, de cantidad de llamadas, de demos a la semana, ¿cuántas debería tener tu equipo? Depende mucho de la industria. Yo, por ejemplo, viniendo de mi anterior experiencia, donde trabajamos con clientes mucho más pequeñitos, el ritmo de actividad era muy alto porque teníamos que llegar a mucha gente y donde el decisor te lo encontrabas prácticamente en tu primera llamada. Ahora son procesos de venta un poquito más largos, donde la llamada fría pues a veces cuesta más porque estamos en un mundo donde reciben un volumen de llamadas muy alto. Entonces hay que generar algunas secuencias para poder llegar en el momento preciso donde hay una toma de decisión a las personas. Entonces te diría que puede cambiar mucho. Pero vamos, intentamos estructurar sobre todo la eficiencia desde la parte del account executive para después intentar trasladarlo hacia los SDRs, ¿no? Y en nuestro caso, no digo que sea lo correcto, pero en nuestro caso lo que hacemos es, oye, tenemos en consideración la capacidad que tiene un account executive en su agenda, cuántas demostraciones debería ser capaz de hacer para sacar el máximo partido del account executive y sobre eso intentamos dimensionar la inversión en marketing y la inversión en equipo de SDRs para poder tener esas agendas llenas. Entonces, si tuvieses que dar un número de demos a la semana, ¿cuál sería de tu equipo? Sí, en el caso de Luca deberíamos estar por account executive más o menos unas 7 demostraciones a la semana. Son demostraciones de 1 hora y media. Y luego tienes que hacer una gestión de tu pipeline para que todas esas demostraciones que has ido haciendo tengas tiempo para poder ir haciendo una evolución en un ciclo de ventas. Que, bueno, tenemos seasonality, entonces hay momentos más buenos y momentos más malos, pero en un promedio, pues oye, no sé, 30, 50 días deberíamos ser capaces de materializar esas demostraciones. ¿Y con base a qué KPIs los evalúas? ¿Le haces seguimiento a tu equipo? Depende del perfil. Los account executives creo que tienen un KPI muy claro que es qué conversión estás teniendo, ¿no? Y qué volumen de demos eres capaz de hacer. Y luego pues hay unos triggers también, pues, cuál es el ticket medio de los clientes que estás firmando, cuál es tu ciclo de ventas, si se te alarga mucho o no se te alarga mucho. Y poco más. Creo que al final hay que tener muy claro 2 o 3 KPIs y yo creo que la sencillez al final es clave para que la gente no se maree entre tantos datos y sepa bien dónde tiene que llegar. Y dentro de tus funciones también está acompañarlos en ese proceso de formación, de por lo menos ayudarlos en las reuniones, en las llamadas, o está fuera de... Sí, no, a ver, en Lucas somos un equipo más pequeño y sí, hay esta parte en la parte del SDR, por ejemplo, pues hay que tener un playbook de ventas con un pitch bien formulado que te sirva como una estructura para que los SDRs sean capaces de pues, entender hacia dónde tienen que ir, cómo tienen que llegar hacia los clientes y luego es muy importante estar detrás de ellos. Normalmente el perfil del SDR es un perfil más junior que se inicia dentro de un mundo comercial y donde ese acompañamiento va a ser clave para la evolución de esa persona en sus próximos años. Esperemos dentro del departamento de ventas o no, pero es muy importante poder acompañarles, sí. Y si tuvieses que darle un consejo a los comerciales sobre cómo lidiar con las objeciones, ¿qué les dirías? Hay que entender muy bien quién es la persona que tú tienes delante y cuáles son potencialmente sus necesidades. Y eso es bueno que ese ejercicio lo hagas antes de la llamada, que investigues bien qué empresa es, si sabes con quién está trabajando, si conoces a alguien que esté dentro de esa empresa. Al final la información que puedas tener previa te va a ayudar mucho vale, pues si trabajan con este competidor, pues puedo tener una battle card para saber dónde puedo entrar y decirle, oye, pues mira, sé que estás trabajando con estos o cómo te funciona esta parte del negocio. Entonces ahí a lo mejor despiertas el interés de, vale, pues esto me va mal, ¿no? Análisis de, pues hoy tenemos muchas herramientas, ¿no? LinkedIn, Trustpilot, contactos en las mismas empresas, gente que ha pasado por esas empresas. Hay mucha información. Yo creo que merece la pena dedicarle un ratito si quieres hacer una buena llamada a poder cualificar bien esa llamada y afrontarla con naturalidad. Y a lo mejor no lo sabes, claro, pero lo aprendes y la próxima vez lo intentas aplicar. Yo creo que hay que ser muy curioso, hacer muchas preguntas y ir con una mentalidad sobre todo de mi objetivo en la llamada es intentar ayudarte. Y a lo mejor te puedo ayudar y si te puedo ayudar intentaré ser más persuasivo para que conozcas cómo te puedo ayudar.
y si no te puedo ayudar, pues a lo mejor te lo tengo que decir, y si todo va bien, no tengo que intentar venderte nada, a lo mejor es que tu situación ya está bien. El día que esté mal, seguramente querrás venir a mí porque has visto que soy una persona que te puede ayudar para lo que necesites, ¿no? Claro, no, sí, sí entiendo tu punto. Y con respecto a esa supervisión del discurso Ujú. y las llamadas de tus comerciales, ¿tiene alguna herramienta que ustedes utilizan Ujú. para Bueno, hacerlo? nosotros somos clientes de Ringover, y es una herramienta que nos va muy bien, y yo creo que a nivel de ventas ha sido una de esas herramientas que eh, potencia mucho el rol del manager, ¿no? Porque antes, a ver, piensa que yo empecé en 2008 en ventas, ¿no? El life coaching ahí era con el altavoz, donde la conversación no fluye igual de bien, donde la otra persona te iba haciendo gestos y iba apuntando a la pizarra. Era muy diferente, ¿no? Ahora tú tienes una llamada donde tienes tu manager que puede estar escuchando esa llamada, que te puede hacer life coaching al momento, que esa llamada puede ser grabada y puedes después darle visibilidad de, mira, pues aquí fíjate lo que ha pasado, aquí fíjate lo que ha pasado, incluso muchas veces hacer el ejercicio contrario, ¿no? Oye, revísate esta llamada y dime qué ves tú que harías mejor para la siguiente, ¿no? Porque muchas veces es muy fácil, ¿no? Ver cómo, oye, aquí has fallado, aquí has fallado, aquí has fallado, pero cuando te toca a ti y te pones esto en la piel, ¿cómo lo haría yo? Y yo creo que ahí es donde empiezas a construir ese perfil que evoluciona en yo mismo identifico cuáles son mis problemas y yo mismo propongo cómo lo debería haber hecho para la siguiente llamada estar más preparado, ¿no? Y esto es brutal, porque primero que hace años el life coaching era 1 a 1, o sea, la gente nos metíamos en una salita y le hacías coaching o te hacían coaching en una sala a una persona y eran 2 horas. Es que ahora un manager puede estar en su silla con cinco perfiles de ventas y escuchar uno que está llamando ahora, cuando el otro cuelga entra en la otra llamada, cuando el otro cuelga entra en la otra llamada, y en 2 horas has hecho coaching a 5 personas. Es que claro, es mucho más eficiente. Claro, también puede ser un ejercicio interesante en equipo, de que todos al mismo tiempo pues, puedan estar tal vez escuchando la llamada de otro comercial Ujú. y ver cómo está respondiendo, Correcto. escucharlo, también retroalimentarle después. Ujú. Entonces yo creo que es súper interesante, como decías, para lo que es el coaching y ese feedback Totalmente, continuo totalmente. para mejorar. También, por ejemplo, si hay una objeción que no saben cómo lidiar, que no saben cómo responder, le puedes ayudar tal vez en el momento, porque también Exactamente. puedes intervenir. Correcto. Entonces, sí, son herramientas que también creo que son interesantes para los managers y que pues pueden Total, aportarle. total, es brutal. Y si volvemos un poco a lo que son las estrategias de liderazgo, tal vez de otros equipos, de otras culturas, Ujú. ¿cómo hacen ustedes? Ya que, bueno, es un software francés que Ujú. entró al mercado ibérico. ¿Tú como country manager tienes alguna estrategia en particular para liderar equipos en culturas tal vez diferentes? Ujú. Antes hablamos, ¿no?, de estar en las trincheras, y creo que es muy importante, si es tu mercado, en el caso de España, por ejemplo, es un mercado donde yo ya tengo experiencia, donde en Giforles, por ejemplo, ya hablaba con departamentos de recursos humanos, donde más o menos entiendes un poco de qué va la película, y eso yo creo que ayuda mucho, ¿no? Pero también, pues, en Amenities, por ejemplo, pues también estuvimos un tiempo con el mercado portugués, el mercado italiano, o abrimos LATAM, y ahí sí que creo que es importante, uno, que aunque no domines el idioma, yo por ejemplo yo no hablo italiano, ¿no?, y estuve un tiempo ayudando al mercado italiano, sí que intentas escuchar o entrar en alguna demostración y de alguna manera no hablas italiano, pero entiendes parte y ves el contexto, ves cómo reacciona la otra persona. Después puedes preguntarle a tu compañero, oye, cuando hablaba de esto, ¿a qué se refería? Y entonces poco a poco intentar aprender, pero sí que creo que es muy importante tocar un poco la realidad y ver cuáles son los retos. Y si es un mercado que no conoces, es muy importante encontrar una persona de confianza y saber delegar sobre ella. Y que esa persona asuma un poco ese liderazgo de ese mercado, ¿no? Porque muchas veces, por muy buena intención que tengas, son culturas muy diferentes. Y en el caso de Portugal, por ejemplo, Portugal es un mercado donde son más tranquilos, son menos agresivos, y quizás un perfil de ventas más español que pues, hace una pregunta mucho más directa, tal, pues quizás a ellos les puede ofender un poco. Entonces tienes que saber modular, ¿no? Antes hablamos de este pitch. Este pitch está bien, tiene que ser te tiene que servir como guía de estructura, pero los buenos SDRs o los buenos perfiles de venta son aquellos que con esta estructura son capaces de moldear muy bien el discurso con la persona que tienen enfrente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que saber escuchar muy bien a los mercados. Sí, justo hablando de ese tema, ¿crees que cuando uno va a expandirse a un nuevo mercado debe adaptarse a su cultura y con respecto a vender de manera diferente con cada uno?
Ujú, 100%. Y por ejemplo, ¿qué diferencias ves tú en los diferentes mercados que has trabajado? Por ejemplo, me gustaría que dijeras un ejemplo Ujú, del mercado español, cómo se debe uno acercar al mercado español, cómo uno se puede acercar al mercado italiano o ujú, Portugal. ujú. Vale, es un poco tricky porque también depende de a qué industria te vas a dirigir en cada uno de los mercados, cuál va a ser tu interlocutor, ¿no? No es lo mismo hablar, por ejemplo, con un responsable de un hotel de 10 habitaciones que con un director general de una empresa de 500 empleados, ¿no? Normalmente el discurso puede variar incluso en tu mismo mercado, ¿no? Pero, pero sí que creo que en España somos más directos que en Portugal, por ejemplo, pero en Italia quizás son un poco más directos que en España. La experiencia, por ejemplo, en Latinoamérica, pues en Colombia o en México, les gusta crear un poco un contexto, un entorno. Para ellos es muy importante que estés dispuesto a pasar tiempo con ellos para entender muy bien cómo funcionan. Son muy polite, como curiosidad si quieres. Por ejemplo, en México nos encontramos que les costaba mucho decir que no le interesaba la herramienta. Entonces, claro, eso nos generaba a nivel de ventas mucho desgaste de seguimientos. Y incluso a nivel de forecasting, claro, el equipo al principio veía, oye, pues le ha gustado, me ha dicho que hablamos la semana que viene, la semana que viene estoy con él, tengo un 80% de probabilidades de que lo cierras. Te ilusionaba. Y, exacto, y te generan unas expectativas, y claro, van pasando los días, y al final no se cierra y dices, si me había dicho que sí, o sea, no me ha dicho que no en ningún momento, me dice que le gusta, pero para más adelante, y al final, pues oye, pues no se cierra, ¿no? Pues este learning a lo mejor te puede servir para proyectar o para forecastear mejor un mercado como el de México, ¿no? Por ejemplo. Por eso digo que hay que entender muy bien y estar dentro de las trincheras. O las tasas de abandono, ¿no? O el churn, pues quizás es más alto en países como Brasil, donde es un mercado con mucha competencia y al final si mañana viene otro que lo ofrece mejor y más barato, pues oye, me da igual que haya firmado contigo ayer, me voy y punto, ¿no? Pues eso hay que entenderlo. A lo mejor en España o en Portugal pues asumimos más este compromiso y queremos pensar en una relación más a largo plazo y no pensamos tanto en el corto, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a un líder comercial o en general a cualquier otra empresa que también está emprendiendo este nuevo camino de expandirse a un nuevo mercado? Creo que lo primero es alinearse con tu empresa, porque por mucho que tú quieras o que veas oportunidades de expansión en otros mercados, es importante que la empresa te siga, ¿no? Ya hablábamos antes de que el producto se adapte, que el equipo esté dispuesto a la internacionalización, que vea cuáles son las necesidades y que las escuche también, porque si no, tú puedes entender muy bien un mercado, pero si luego tu producto no te va a acompañar, va a ser muy frustrante. Si vas a empezar a invertir recursos y hay cosas que no te siguen, pues al final no te va a salir o te va a salir caro, ¿no? Entonces yo creo que el punto número uno te diría que tiene que ser que la empresa te acompañe en el proceso de internacionalización. Y después, si la empresa te acompaña, y es una apuesta de empresa también, asumir compromisos por las dos partes, ¿no? Oye, pues ¿cuántos recursos vas a destinar aquí? Tener un plan muy detallado que no implique solo los equipos de ventas, para que después puedas ir con los equipos de ventas y intentar maximizar el resultado, ¿no? Y a nivel de ventas, te diría que al principio hay que llamar mucho, hay que estar muy encima del equipo comercial, porque pienso, y supongo que es porque tengo un background que vengo de ventas, ¿no? Pero pienso que el llamar constantemente y el estar en contacto con muchísimas personas, sobre todo al inicio cuando ves un mercado, te da mucha información de cómo funciona. Entonces es muy bueno que esas personas que inician un mercado llamen mucho, estén en contacto con mucha gente, da igual si en principio no se cierra, y que todo ese feedback que puedan recolectar, que después lo compartan en los equipos, ¿no? Sí, yo también lo he vivido en carne propia, también he trabajado en ventas y en Francia estuve trabajando para una startup en la cual, bueno, estábamos abriendo el mercado español, entonces era mucho de hacer llamadas, hacer mucha prospección y bueno, al final también eso le da visibilidad a la empresa, que tal vez no cerremos una demo, no cerremos un contrato, pero están escuchando esta nueva empresa que está ofreciendo servicios que les pueden servir. Entonces sí, claro, creo que es muy importante eso que dices. Y con respecto a captar clientes también. Si tuvieses otra estrategia que te gustaría recomendar para captar clientes, aparte de hacer muchas llamadas, mucha prospección, ¿cuál sería? ¿Crees que se debería invertir en marketing también desde un inicio? O... Sí, lo que pasa es que, claro, o sea, sí, si tienes recursos, sí, porque a lo mejor no tienes tantos recursos, ¿no? Y tienes que entender, pero sí, creo que tienes que
abrir el abanico máximo de canales a los que puedes atacar para llegar a tus clientes, ¿no? Y habrá canales que serán más caros, ¿no? Inversiones en marketing, pero bueno, a lo mejor lo pruebas y oye, resulta que te sale mucho más barato de lo que te imaginabas, e incluso te puede llegar a salir más barato que un equipo comercial. Entonces sí, creo que hay que explorarlo, pero es buen momento para ir midiendo muy bien cada uno de los canales, cómo te está performando y qué coste tiene, para poder potenciar más aquellos que te van bien, y a lo mejor poner el freno en aquellos que no te están funcionando muy bien. No te sabría decir, porque supongo que depende de la industria dónde debes poner el foco, pero sí que creo que utilizar canales pues Meta, LinkedIn, Instagram, o sea, a lo mejor TikTok, depende de la industria, ¿no? Y luego equipos de ventas, y a lo mejor puedes hacer algo más off también, medios de comunicación. Claro, depende un poco a quién vas a llegar, pero sí, cuanto más puedas abrir el abanico, porque tendrás más recursos, mejor verás qué canal te funciona bien para poder priorizar, seguro. Y según tú, ¿cuáles son esos principales errores que cometen empresas que están expandiéndose a nuevos mercados? A ver, es fácil decir los errores cuando ya han pasado, ¿eh? Es muy difícil identificarlos en el momento, entonces no quiero decir algo que a lo mejor... Exactamente. En mi experiencia, a ver, errores. Creo que cuando abres un mercado nuevo, a nivel de equipos, normalmente, si hay un plan ambicioso de crecimiento, hay una oportunidad muy buena para crear mucha unidad dentro de los equipos, y que las oportunidades puedan florecer en los próximos meses, ¿no? Entonces, creo que es muy sano que si empiezas con un equipo puedas tener la oportunidad de desarrollar esos perfiles y hacerlos crecer. Y muchas veces la prisa, la urgencia, el querer llegar rápido a las cosas hace que tengas que fichar mucha gente, y a veces hace que pues gente que ha arrancado proyectos desde el inicio y que ha sido protagonista en ese crecimiento, pues vea cómo pues se le ponen barreras por encima, que eso normalmente pues baja un poco la motivación de los equipos y hace que no haya tantas proyecciones dentro de los equipos, ¿no? Yo si tuviera la oportunidad de hacerlo, creo que no solo hay que decirlo, sino hay que hacer con hechos, ¿no? Y que se vea que la empresa apuesta claramente por los empleados con acciones como esta, ¿no? Y yo creo que muchas veces el querer crecer rápido nos hace perder un poco el foco de unidad de las empresas. Y justo que estábamos hablando de esa gestión de equipos, del talento, según tú, ¿cómo tú identificas y también formas a los mejores talentos? Mira, esto va muy ligado con la pregunta anterior, ¿no? ¿Cuáles son los fracasos? Creo que la parte de fichar es lo que te va a marcar que el proyecto salga bien o no salga bien. Y a veces las empresas no le dan la importancia que le tienen que dar, ¿no? Yo personalmente, pero tampoco quiere decir que sea la fórmula secreta, pero a mí me gusta mucho entender muy bien las soft skills de los empleados. Es decir, prefiero tener una conversación, es verdad que tienen que tener unos requisitos y que a veces es bueno que tengan algo de experiencia, a veces no, porque si quieres empezar a formar a alguien desde el inicio, pues a veces prefieres que no tenga vicios, ¿no? Pero a mí, yo lo que más valoro es, oye, con la persona con la que estoy hablando, ¿tiene los mismos valores que tengo yo? Porque eso va a hacer que luego trabajemos a gusto juntos. Y no solo yo, sino él también, porque si no, él de alguna manera tampoco va a trabajar a gusto, ¿no? Y mis valores también tienen que estar muy ligados a los valores de la empresa. Entonces, si todo eso fluye, yo creo que será mucho más fácil, y luego al final las otras skills las puedes desarrollar internamente. Y si nosotros le damos las herramientas y le dedicamos el tiempo necesario, eso va a funcionar. Si viene con los valores, tiene el pilar fundamental, luego sobre ese pilar podemos ir creciendo. Y para mí es el factor clave. ¿Cómo lo hacemos? Pues en el caso de ventas, mucha formación, intentamos darles esta estructura de playbook de ventas, intentamos que sean muy curiosos, que no tengan miedo a fallar, que tengan siempre una intención de querer ayudar a la gente, porque al final, cuando tu objetivo final es ayudar, tu mensaje es mucho más honesto. Entonces, y te da igual si te dicen que no, porque en el fondo, ¿no? Si alguien se cae al suelo y tú le vas a ayudar y te dice que no, dices, bueno, vale, yo ya he intentado ayudarte, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante. Utilizar herramientas, como decíamos antes, life coaching,
Antes has dicho algo muy curioso que habíamos aplicado también en mi experiencia anterior en Amenitiv, que era, oye, pues si hay conversaciones que quedan grabadas, muchas veces a principio de semana, cuando te juntas con el equipo, si tienes una buena relación, si el equipo está muy unido, pues te sirve, ¿no? Poner ejemplos, mirar esta llamada, mirar cómo salió un compañero vuestro, mirar esta mañana, mirar cómo no salió, ¿no? Y entonces, entre todos, oye, pues a veces, incluso yo mismo, a veces había puesto llamadas que había hecho yo, en las que había fallado, y el equipo se ríe, y está bien, porque al final todos podemos fallar, y yo creo que de alguna manera te aterriza en el mismo nivel que el resto de tus compañeros, y yo creo que eso es muy sano. ¿Y qué valores te gusta ver en tus comerciales? Que tú te sientes cómodo trabajando con ellos. Pero son mis valores, Sí, claro. Que puede que otras empresas o otras personas tengan otros valores, ¿no? Para mí es muy importante ser honesto, porque me gusta identificar, oye, pues cuando las cosas salen, cuando no salen, poder tener una conversación clara con la gente. Me gusta que sea gente con mucha pasión, que le veas que le brillan los ojos cuando te habla de las cosas, ¿no? que tiene ilusión, que quiere cambiar las cosas, bueno, luchadores, ¿no? Estos perfiles es gente con la que me encuentro muy cómoda trabajando. Claro, se siente la pasión tal vez trabajando con ellos o escuchándolos hablar y también te anima a ti Claro. a moverte, a operar. Y al resto, y si todos estamos como muy enchufados con querer cambiar las cosas, una actitud muy positiva, estar abiertos a que, oye, a veces las cosas no salen y se pueden decir y yo me puedo equivocar y a mí me gusta que si me equivoco me lo digan y me digan, no estoy de acuerdo con esto, perfecto, no pasa nada. Si se trata de que entre todos podamos ir construyendo un camino más sólido, ¿no? Entonces, estos son mis valores. Hay gente que prefiere, pues oye, perfiles de ventas, no sé, pues, más agresivos, que estén más orientados a los resultados. Yo creo que los resultados llegan después, ¿no? ¿Y cómo mantienes la motivación y el alto rendimiento de tu equipo en este entorno de ventas a veces tan exigente? Primero, creo que si conseguimos fichar a los perfiles adecuados, creo que la motivación ya les suele venir de casa y eso es muy importante. Y después, por supuesto, hay gente y hay momentos en tu vida que estás más high y momentos que estás un poco más low, entonces cómo mantener esa motivación. Si el proyecto en el que estás tiene una misión fuerte, yo creo que esa misión muchas veces es lo que hace que la gente esté motivada, ¿no? Si el proyecto o la empresa en la que estás trabajando identifica rápido que lo que se valora de la empresa es el resultado a final de mes, el KPI, el no sé qué, al final todo pierde mucha fuerza y remotivar ese tipo de perfiles suele ser bastante más difícil, o por lo menos yo en mi caso yo no lo sé ejecutar de la misma manera. Por eso creo que es muy importante crear ese entorno, ¿no? y hablar un poco de pensar a largo plazo, de crear esa unidad, de tener una misión para que toda la empresa vaya en la línea de conseguir esa misión, y eso hace que la gente suele estar mucho más motivada. Si un empleado ve que la empresa tiene una misión clara y que está dispuesto a destinar recursos para conseguir esa misión y que te va a ayudar a ti a conseguir esa misión, creo que el mensaje es mucho más potente. Sí, no solo eso, que también pues, la empresa esté fomentando un bienestar acogedor, que hayan beneficios para el colaborador, Totalmente. que se sienta a gusto con lo que está haciendo, con su equipo y que también pues con los beneficios que le está ofreciendo la empresa. Eso es como un paquete completo. 100%. Y eso va alineado porque en el fondo no es la misión chiu chiu chao chao de no, sí, esta es nuestra misión. No. O sea, creo que es muy importante que toda la empresa o todos los empleados vean que esa misión se traduce en hechos, que esa unidad se traduce en hechos, ¿no? Que, pues yo qué sé, oye, pues si tenemos que hacer esto, pues ¿por qué no voy a coger yo y me voy a poner a llamar yo también si necesitamos intentar conseguir X, ¿no? Pues ellos ven que vean que todo lo que la empresa dice al final se traduce en, oye, es que estas cosas pasan, ¿no? Oye, la empresa cuida mucho a sus empleados, sí, pero luego no hay nada que te demuestre que los cuida. No, pues oye, si cuidamos a los empleados, oye, pues los cuidamos. Y si, no sé si es fruta o no es fruta, o si es un gimnasio, como decíamos antes en G4Less, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, hay hechos. Y a lo mejor te estoy diciendo que cuido a los empleados, estoy dando cosas, pero recoges el feedback y eso no es suficiente. Pues bueno, hay que pensar más, ¿no? Y eso es lo que te ayuda a ti y a las empresas a llegar a donde tenemos que llegar todos, vamos. Dentro de Luca, ¿qué tipo de motivaciones o como recompensas hay para sus colaboradores con respecto a tal vez su rendimiento o Mira, en general como el ambiente de equipo? esta pregunta
Esta pregunta me hace mucha ilusión que me la hagas porque Luca es una empresa que, te decía antes, ¿no? Nosotros tenemos la misión y me gusta mucho de hacer que todos los empleados tengan la mejor de sus experiencias en las empresas, y es una empresa que no paga bonus a sus equipos comerciales. Es decir, la gente no trabaja para a final de mes pillar su bonus. Y nadie en la empresa tiene bonus. Entonces, trabajamos porque queremos cumplir con nuestra misión. Y creo que eso es lo que lo hace mucho más fuerte. Wow. No me lo esperaba. Interesante visión también. Igual me imagino que, no sé, ofrecerán otras cosas, otros beneficios, como no compartir entre equipos. Sí, sí, o sea, hacemos acciones, por supuesto, hay comidas mensuales con los equipos, tenemos 2 eventos muy importantes al año donde nos juntamos toda la empresa, también tenemos fruta, tenemos unas oficinas muy chulas, pero sobre todo creamos ese entorno donde la gente está cómoda, es agradable, tenemos claro hacia dónde queremos ir, somos muy transparentes, es una empresa muy honesta, los salarios son visibles de todos los empleados para todos los empleados, o sea, yo sé lo que cobra el director general, el director de marketing, el SDR en Francia, en Alemania y en cualquier sitio. Entonces, las cartas están encima de la mesa y todo está mucho más claro, ¿no? O sea, es muy diferente, es la primera vez que me lo encuentro, o sea que sí. Si pudieras implementar un cambio disruptivo, algo nuevo, diferente, que las empresas puedan cambiar con respecto a cómo gestionan sus equipos de ventas, ¿qué sería? Pues te diría que sería más un pensamiento a largo plazo, que es lo que hablábamos antes. No pensar tanto en el corto plazo, no pensar tanto en el objetivo del mes que viene, en el objetivo del quarter, pensar en cómo crear un equipo para largo plazo. Y yo creo que esto muchas veces ayuda, ¿no? Y los propios equipos, esto lo vivimos mucho en Amenity, ¿no? Que crecimos muy rápido y eran equipos grandes. Si tú tienes una visión a largo plazo, te puedes encontrar que hay veces que hay un perfil que a lo mejor no está performando como tendría que hacerlo y hay una persona dentro del equipo que coge y ayuda a esa persona para hacerla que vaya mejor. Y está destinando tiempo de su tiempo y a lo mejor hace que él no llegue tan lejos como tenía que llegar, ¿no? Pero lo haces porque tienes una misión clara y porque sabes que esto va a largo plazo. Y esa persona que recibe el aprendizaje de dentro de la empresa, que ve que la empresa pone recursos para ayudarle a mejorar, luego te lo va a dar todo. En cambio, si el mes 1 no cumples y te tienes que ir, pues la situación es más crítica. Entonces empiezas a pensar de otra manera y entonces empiezas a perder esa unidad que decíamos, ¿no? Y es un pilar muy importante. Y si otro country manager nos está escuchando, desde tu experiencia, ¿qué le dirías para mejorar, para ser un mejor country manager? No sé si yo soy la persona que tengo que dar esos consejos, no lo sé. ¿O para ti? Si hubiera un Miguel en el espejo que me dijera ¿cómo Miguel puede ser un mejor country manager mañana? Creo que yo intento levantarme todas las mañanas con el objetivo de hacer que la gente que tengo a mi alrededor se desarrolle mejor a nivel profesional, o sea, sean mejores profesionales mañana, ¿no? Y esto, puede dar algún ejemplo, algún compañero que está aquí trabajando ahora con vosotros, que había trabajado conmigo, pero yo siempre les decía, oye, yo te tengo que intentar desarrollar a ti para que tú mañana puedas ser X o puedas crecer hacia donde tú quieres ir. Y para eso hay que entender muy bien qué caminos quiere tomar cada uno, ¿no? Y tienes que entender muy bien cómo es tu equipo, qué necesidades tiene uno, qué necesidades tiene otro, e intentar ayudarles a ellos a crecer, personalmente y profesionalmente. Y luego, idealmente, si la empresa tiene oportunidades, tienes que ser capaz de dar esas oportunidades al talento interno. Y si no, y lo encuentran fuera, creo que también para mí es un orgullo ver que gente, luego crece fuera de las empresas. Ostras, y yo tengo compañeros que habían estado en mi equipo y que ahora tienen posiciones mucho mejores que la mía, con sueldos muchísimo mejores que la mía, con proyectos chulísimos, y a mí eso me hace sentirme muy orgulloso. Entonces, creo que hay que pensar muy bien en cómo podemos hacer que la gente que está a tu alrededor tenga un camino más fácil o cómo le puedes ayudar a que se desarrolle a nivel profesional y personal. Es como si fuese un pipeline de liderazgo, como de esa huella tal vez que dejaste tú en otros. Ojalá piensen así, sí. Como ese trabajo que realizaron en conjunto, que los motivaron también a seguir pues desarrollando sus skills o mejorando, buscando nuevos propósitos profesionales que los ayuden a llevar a ese objetivo mayor. Me encantaría que pensaran así. Y con respecto a un libro o podcast o recurso que te guste y que te haya inspirado y que te gustaría recomendarnos, ¿qué nos dirías? ¿Cuál recomendarías? Mira, yo pienso que los libros son un poco como la comida.
¿sabes? Entonces no a todo el mundo le va bien la misma comida, ¿no? Si hay gente que tiene soft skills muy bien desarrolladas, pues a lo mejor necesita un libro más de métricas, ¿no? Pero si quieres algún nombre, hoy que hemos hablado bastante de liderazgo, pues mira, ahora me estoy leyendo uno que me enviaron hace poco, un medio, que se llama ¿Por qué lo llaman liderazgo cuando en realidad quieren decir comunicación? Habla mucho de la importancia que tiene la comunicación en el liderazgo, ¿no? Y que a veces dices, oh, estos son los auténticos líderes, y una parte muy importante de estos líderes es cómo están comunicando a sus equipos el mensaje que quieren dar, ¿no? Y bueno, Miguel, para cerrar este espacio, que creo que ha sido mucho de valor, que nos has compartido muchos de tus insights, de tu experiencia, de tus consejos, según los diferentes roles que has tenido, si tuvieses que recomendarle a otras empresas SaaS cómo expandirse de una mejor manera, ¿qué le dirías? Que no sea competencia mía, te refieres, ¿no? No, bromas aparte. No, pues oye, para la expansión, que tengan claro que expandirse es algo que requiere recursos, de todos, y que la empresa tiene que estar muy alineada. Creo que el alignment es lo más importante para que la expansión funcione. Si no, te va a salir caro, no te va a dar el resultado, va a ser más difícil. Alignment. No, bueno, muchas gracias Miguel por este espacio, espero que también te haya gustado, fue un Me gusto ha tenerte encantado, aquí muchísimas gracias. y bueno, seguir compartiendo en la próxima. Muy bien, Hasta luego. muchas gracias.